Ahora bien, leamos el verso en cuestión para ir desglosándolo poco a poco. Dice la palabra en Romanos capítulo 5, verso 1 al 11. Justificados pues por la fe, como si hubiese tener que haber alguna otra aclaración, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Iniciamos a desglosar este hermoso texto. El punto que debemos tratar aquí es todo lo que usted y yo hemos recibido de la justificación. La misma justificación, mi querido hermano, la misma fe por la cual nosotros recibimos la justificación o recibimos el Evangelio, es una bendición de Dios, es gracia de Dios. Pero el punto de este capítulo es decirnos todas las demás riquezas, bondades y dones que Dios nos otorga por el simple hecho de haber recibido a Cristo y de que Cristo nos ha hecho justos. ¿Qué es lo que recibimos? Lo primero que nos dice el apóstol Pablo es que hemos recibido paz para con Dios. Ahora yo creo que usted medite en este término, muy importante. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo, perdón? ¿A qué se refiere con que ahora tenemos paz para con Dios? Luego es desglosado por el apóstol Pablo. Siempre es importante, si usted puede subrayar en su Biblia, este versículo 1, está íntimamente enlazado con el versículo 9 y 10, con un término conocido como reconciliación. Ese es el término que constantemente está en labios del apóstol Pablo, no solo en Romanos, sino en otras epístolas. Porque para Pablo era muy importante hacer hincapié en el hecho de que lo que había ganado la justificación por la fe en Jesucristo era paz. No paz psicológica, no paz esa mental en la cual usted se pone en la hamaca, cuenta hasta 10 y se va a dormir. Y usted dice, qué bueno es dormir sin ninguna culpabilidad de nada. No tengo pesadillas, no tengo nada de esto. No, eso no tiene nada que ver. No es paz psicológica, no es paz mental, no es incluso, ¿verdad?, esa paz que la gente dice tener, ¿verdad?, con el cosmos. Tengo paz cósmica. Eso es un poco de pensamientos intrascendentes que hay en el mundo, ¿no?, místicos que hay en el mundo. La paz que habla Pablo aquí es una paz objetiva, una paz real con Dios. Y usted dirá, ok,
¿Y qué implica eso? Bueno, implicaba que usted y yo, antes de ser justificados, éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios por dos vías. La primera vía era porque Dios mismo, Él mismo, nos declaraba a usted y a mí sus enemigos. Todo aquel que se oponga a su voluntad, a su palabra y haga lo opuesto a su ley, ¿es qué cosa? Es su enemigo. Y por consiguiente, y siendo su enemigo, somos recipientes, candidatos número uno a la ira santa de Dios, al castigo de Dios, y palabra quizá un poco suave, realmente castigo no, sino al juicio justo de Dios. ¿Verdad? A fin de cuentas, Jesucristo, hoy Jesucristo espera pacientemente a su segunda venida, pero mientras tanto, sus enemigos son colocados como estrado de sus pies. Para que tenga una idea, una imagen mental de qué es eso, no sé si se acuerda usted, yo sé que ustedes son creyentes, no sé si alguno vio 300, la película acerca de los espartanos y los persas, ¿no? Es un evento histórico que también es debatido, pero en aquella película se personifica a aquel divino emperador persa, ¿verdad? Él mismo se proclamaba divino, bajando de aquella carroza y con sus súbditos colocándose como escalones. ¿Recuerdan esa imagen? Él no podía tocar el piso. Bueno, sí lo terminó tocando, pero se suponía, la intención de todo esto era que él pudiera bajar de aquella carroza. Bueno, algunos podrán pensar que esta imagen es visceral para Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús ejemplifica esta idea colocando a sus enemigos como el piso donde Él pondrá su pie. Allí están los enemigos de Cristo. Y sí, los enemigos de Cristo no solo es la muerte, no solo es Satanás quien será y ha sido pisoteado por Cristo, sino todos aquellos que estén del bando de Satanás. O como mismo Jesús lo llamó, los hijos de Satanás, ¿verdad? Todos ellos son sus enemigos. Ese es el grado de enemistad que hay entre Dios y nosotros antes de ser justificados. Pero también de parte nuestra, porque alguno de ustedes podrá pensar, bueno, lo que pasa es que yo no sabía, no entendía. Y pues como no sabía, pues yo no tengo nada en contra de Dios. Pero realmente, mi querido hermano, una cosa que debemos entender es que nuestra actitud antes de ser creyentes era declararle la guerra a Dios. No sé usted cómo fue en su vida antes de ser creyente. Yo estuve en la iglesia antes de ser creyente. Irónico. Pero yo fui parte de la iglesia antes de ser creyente. Yo iba a la iglesia todos los domingos antes de ser creyente. Y a mí me causaba risa, me causaba gracia las cosas sacras de la iglesia. Las cosas que hoy me parecen santas, devotas, antes me parecían una burla, me parecían un ridículo. Casualmente, hace muchos días, un cristiano, entre comillas, me envió un video pensando que yo me iba a reír. Era un grupo de comediantes que empezó a decir, oye, ¿te imaginas que las canciones populares de nuestros tiempos tuviesen letra cristiana? ¿Cómo serían? No eran creyentes. ¿Cómo serían esas canciones populares de nuestros días con letra cristiana? Así que como buenos comediantes empezaron obviamente no era improvisado, solo tenían escrito, planeado, era el chiste. Empezaron a ponerle a esos ritmos y tipos musicales letra cristiana entre comillas, que realmente eran burlas, donde usaban el nombre de Cristo, el nombre de Dios, el nombre del Espíritu Santo.
y toda la fe cristiana. No sé por qué esta persona pensó que me haría gracia. Así que le recordé a esta persona el tercer mandamiento. No usarás el nombre de Dios en vano. Y el pecado no solamente es efectuarlo, sino validarlo. Saulo es culpable de la muerte de Esteban, aunque no haya tirado una sola piedra ese día. ¿Por qué? Porque él consintió en su corazón, bien hecho, que lo maten. Que un cristiano no se ofenda ante el uso vulgar, ante el uso hilarante del nombre de su Señor, deja mucho que desear, para no decir que probablemente no sea creyente. Y por eso digo creyente entre comillas. Pero este pecado es muy serio. Podemos equivocarnos al usar el nombre de Dios en vano, de una forma innecesaria. Claramente, un creyente puede hacerlo, pero debe arrepentirse de su pecado cuando se le es dado observar ese pecado. Pero de esta forma tan vulgar, deja mucho que desear. Esa es la actitud que Pablo trata de transmitir aquí. Ahora tenemos paz para con Dios. Ahora Dios nos ve con ojos de agrado, nos ve con ojos de placer, nos ve con ojos de amor, de gozo, de complacencia. Tenemos paz para con Dios. Dejamos de ser enemigos de Él y ahora somos, y podemos decirlo con toda confianza, amigos de Él. Abraham fue llamado amigo de Dios. Y fue llamado amigo de Dios en los profetas. Bueno, por una gran virtud, por una gran obra que él hizo. No, para nada. Sino porque él creyó en la palabra de Dios. Y la Biblia dice que él creyó, la creencia de él, la fe de él, le contó por justicia. Se le fue contado por justicia. La primera y gran expresión en la Biblia y en el Antiguo Testamento de la justificación solo por la fe. Abraham fue justificado ese día. Y usted dirá, espera. Cristo no ha muerto aún. ¿Cómo es que ha sido justificado? Bueno, ha sido justificado en la base y fundamento de la muerte prometida de Cristo. A Abraham se le ha dicho y prometido que su simiente, una, no varias, su simiente será la fuente de la bendición de todas las familias de la tierra. Y tú dirás, ¿Isaac? No Isaac. ¿Jacob? No, tampoco Jacob. ¿Todos los patriarcas? No, tampoco. ¿Levi? No, ninguno de ellos. Sino un nombre que sobresale en todas las genealogías, y es el nombre de Jesucristo. La simiente de Abraham y la simiente de la mujer. Es Jesucristo, la fuente de la bendición a todas las familias de la tierra, no solo a los judíos, sino a todos, porque es a través de Él y solo a través de Él que podemos ser salvos. No tienes que circuncidarte, no tienes que ser judío, no tienes que recitar el Shema de memoria a los 6 años para ser salvo. No tienes que ir al muro de los lamentos. No tienes que rapar tu cabeza en arrepentimiento y romper todos tus votos y hacerte al judaísmo para ser salvo. Tienes solamente que poner tu confianza en Cristo. Y es solo a través de Cristo que usted y yo obtenemos esa reconciliación entre el Padre y nosotros. Ahora, eso no es lo único que obtenemos. Ahora, lo que viene a continuación, específicamente en los versículos 2 en adelante,
es algo que nosotros a veces no vemos por cuestiones de traducción. Y en el versículo 2 dice lo siguiente: ¿por quién? Hablando de Jesucristo. Por quien también tenemos, o sea, Pablo dice, tenemos paz, pero ahora también tenemos, o sea, añade algo más. Pablo está dando lista, mira, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. No te está diciendo, ok, tienes esto, pero espérate, eso era de solamente la justificación. Ahora tienes que hacer esto, tienes que ir a la iglesia, tienes que orar no sé cuánto, tienes que arrodillarte no sé cuántas horas, tienes que ayunar no sé cuántas horas, y entonces te van a dar esto. No. Pablo está dando una lista, todo en el fundamento de la justificación de la fe. Por la fe. Por la fe tenemos paz. Por la fe ahora tenemos entrada por la fe. Notes esto, hace recalcar, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La Biblia nos dice en Efesios, por cuestiones de tiempo no puedo llegar allá. Léase capítulo 2 y capítulo 3, por favor. Efesios 2 y 3. La Biblia dice en Efesios claramente que usted y yo estábamos separados en otro tiempo. Había una muralla en medio. No éramos del pacto, no teníamos un Dios y no teníamos esperanza. Había una esperanza por la promesa dada a ¿quiénes? A los judíos. Había esperanza. Los judíos tenían la esperanza, pero los que estaban fuera de ese campamento no tenían esperanza. No había esperanza. El mundo hoy que está fuera de esta promesa no tiene esperanza. Su pensamiento, su vida acaba el día en que expiran. Y muchos de ellos, para aplacar esa voz en su cabeza, lo que hacen es pensar lo siguiente. Aquella famosa frase, ¿verdad? Solo se vive una vez. Ahora yo tengo serios problemas con esa palabra, con esa frase. Porque si te vas al infierno, sí. Solo se vive una vez. Pero para usted y para mí, esa frase no tiene ningún sentido. Usted y yo tenemos vida eterna en Cristo. Tenemos la oportunidad en Cristo de vivir una vez más. Sí, moriremos, pero la muerte no significará nada, solo una transición. Pero el mundo hoy día, para callar sus voces y sus conciencias, dice, solamente se vive una vez. Una vez y nada más. Así que ellos aprovechan, entre comillas, al máximo sus vidas, arriesgan sus vidas para disfrutar, pero no tienen esperanza. Esa es la vida de un hombre, una mujer, que no espera nada. Que lo único que le espera a él es la muerte. O sea, que lo único que tiene al frente de sí es malo. Es por eso que estas mismas personas también piensan que traer a sus hijos al mundo es un mal. No, yo no voy a traer hijos al mundo porque es traerlos a sufrir. Ese es el pensamiento de hombres y mujeres que no tienen esperanza. Para que podamos entender con qué estamos lidiando, tanto en el pasado como en el futuro, en nuestro presente. Los hombres que no tienen esperanza, usted y yo éramos parte de eso. Esa esperanza de la cual habla el apóstol Pablo, la Biblia nos dice aquí en este versículo 2, que usted y yo estamos firmes y nos gloriamos en la gloria de esa esperanza. Ahora, capítulos antes, en el capítulo 3 específicamente, por cuestiones de traducción, usted y yo probablemente no lo hemos visto. No lo entendimos así. Pero hay un famoso versículo en el capítulo 3, versículo 23, probablemente se lo sepan de memoria, que dice que por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Y están destituidos, por consiguiente de haber pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el estado en que estábamos.
destituidos de la gloria de Dios, pero ahora estamos en la gloria de Dios, firmes en la esperanza de la gloria de Dios. Ese es el cambio trascendental que hay entre uno y otro. Pero esto es más importante. No solo que estamos en, y que en el versículo 3, capítulo 3, versículo 23 dice que no estábamos ahí o fuimos destituidos. Eso nos da una imagen de alguien que ha sido sacado, ¿no? ¿Verdad? Alguien que ha sido sacado. Pero en la traducción original, tanto en el griego como en el idioma inglés, sí hay un término que da una mejor idea o nos da a entender algo mucho más claro. Y es que el término que se utiliza para destituidos en el español es fall short. Fall short no se ha traducido de forma literal, como caer corto, sino que es una forma en el idioma inglés para decir no alcanzaron, no llegaron o se quedaron cortos, ¿verdad? Y ese término nos da a entender mejor que por el hecho de haber pecado, no llegaron a la gloria de Dios. El hombre, creado en el huerto del Edén, como ya estudiamos hace mucho tiempo, era un hombre que debía ir creciendo. Era perfecto, pero él debía crecer. Debía desarrollar y crecer en obediencia. ¿Por qué dice eso, David? Bueno, no dice la Biblia que Cristo creció y se desarrolló en obediencia. Asimismo, el hombre creado en Génesis, que fracasa, debió crecer en obediencia. Y esto le llevaría a alcanzar ¿qué cosa? La gloria de Dios, ¿verdad? La manifestación plena de la gloria de Dios. Y el hombre sería también plenamente transformado. Pero eso no ocurrió. Es por eso que también decimos que nuestro último estado como seres humanos no será volver al Génesis. No. No es volver a ese estado en el que estaba Adán y Eva. No, eso sería echar para atrás. Literalmente. Pero sino algo más grande. Sería llegar al resultado al que debió llegar Adán y Eva, al cual sí llegó Jesucristo. Ese es nuestro norte. Lo que es Jesucristo, seremos nosotros. ¿Ah? Guardando las distancias. Claro está. No es que usted se va a volver parte de la Trinidad, obviamente. Ahora bien, yo creo que espero que esté notando la profundidad de estas gloriosas verdades. Primero, que usted era enemigo y por la justificación solo por la fe, ahora es amigo. Está reconciliado con el Señor. Y hay una comunión constante, entendiendo las implicaciones de una amistad. Y después de eso, Pablo nos dice no solamente que somos amigos, sino que también antes estábamos separados de toda esperanza. Vivíamos una vida sin esperanza y porque no habíamos podido obtener ni alcanzar la gloria de Dios. Bueno, ahora la hemos alcanzado, no por nuestro mérito, sino por la fe en Cristo Jesús. La fe nunca es un mérito. La fe es un medio y es un don que Dios nos da para recibir el don de Dios, que es la salvación última, la noticia de la salvación final. Y es por eso que hoy no es que estamos separados de la esperanza, no es que estamos alejados de la esperanza, estamos en la gloria de Dios y estamos ansiosos, ¿verdad? Con un norte bien claro de la esperanza de Dios. Esto es lo que dice Pablo. Y Pablo lo reafirma en el último versículo, esta última porción, en el versículo 11, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación.
Antes no podíamos gloriarnos en Dios. No podíamos enorgullecernos en Dios. Usted dirá, pero enorgullecerse no es lo contrario a humildad. No es humillarnos que deberíamos estar haciendo. No. Pablo aquí no se refiere a un orgullo egoísta, un orgullo antropocéntrico. Se refiere a que usted y yo sacamos pecho, sí. Nos sentimos orgullosos, sí, pero de lo que Él ha hecho por nosotros. Es por eso que Pablo, haciendo un gran ejemplo de lo que es enorgullecerse en la gloria de Dios, él dice, ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Eso es lo que dice Pablo. Es una buena ejemplificación en Gálatas de lo que es enorgullecerse en Cristo. No en la carne, sino en la cruz. Me enorgullezco en la cruz y no en mi carne. Así que sí, enorgullézcase de su Señor. Enorgullézcase de su Dios y de lo que Él ha hecho por usted. Saque pecho de lo que ha hecho Cristo por usted. Por puro amor, por puro beneplácito, por lo que Él es, no por lo que yo era. Es lo que debemos hacer. Créame, hermano, cuando usted haga eso, su vida, su diario vivir, hermano, va a cambiar. Su forma de vivir, su forma de pensar va a cambiar. Pablo continúa y dice, no solo esto. O sea, Pablo está diciendo, pensaron que habíamos terminado, ¿no? Pues no, todavía hay más. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Nos ha dicho que nos gloriamos en su presencia, nos gloriamos en Dios, nos gloriamos en su esperanza, ¿verdad? Pero ahora Pablo dice, no solamente por eso nos enorgullecemos, nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora, para quitar de vuestras mentes aquel mito de que no debemos pedir a Dios paciencia, porque Dios nos va a enviar todo menos eso para tener paciencia. Esto podría ser la base de esa idea. Pero realmente lo que Pablo entiende aquí y da a entender a la iglesia y aclarar esto, no es que por la justificación, por la fe usted tiene tribulaciones. Pablo no está diciendo, bueno, usted que es tribulado, perdón, usted que es justificado por la fe, ahora sepa que si antes no había tribulaciones en su vida, ahora sí va a haber tribulaciones. ¿Cómo va a sufrir? No, eso no es lo que usted va a pasar. ¿Se acuerdan de las personas que hoy día no tienen esperanza, no? Los ubicamos. Bueno, esas personas que dicen solo se vive una vez, ¿verdad? Y a veces también usan Filipenses 4:13, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para vivir sin Cristo, obviamente. Ellos creen que todo lo puedo en Cristo que me fortalece implica también vivir sin Cristo, ¿no? Todo lo puedo. Se quitan esa parte. Si pudieran quitar Cristo de allí, ellos felices. Todo lo puedo. Es lo que quieren decir cuando ellos lo usan. Pero estas mismas personas que están fuera de la presencia de Dios, que están fuera de la esperanza de Dios, no son exentos, de tribulaciones. No son exentos de aflicciones. El COVID no solamente afectó a los creyentes. Es más, cuidado que fue al revés. No sé las estadísticas, pero nunca se sabe. El cáncer no omite a los impíos. La diabetes no hace vista ajena de los pecadores. Y de los que no están en la iglesia, la aflicción le va a llegar. Es quizá ellos que son tan egoístas probablemente, que ellos en un principio solo piensan en su propia muerte y nadie más. Pero hay una verdad innegable y es que la muerte toca la puerta de todos. No por uno mismo, sino por aquellos que más amamos. La muerte ha tocado la puerta de muchos impíos y muchos pecadores, por personas
de su círculo más íntimo, amigos, familiares. Y ese dolor y esa aflicción, en muchos casos ellos encuentran consuelo en nosotros, en la fe cristiana. De alguna manera encuentran consuelo, pero nunca a base de la verdad, sino a base de ideas y mitos y conceptos que ellos mismos se han creado de la fe, de la religión, y viven una religiosidad falsa, pero le da algún consuelo. Pero ese consuelo no es el consuelo bíblico. Ese consuelo no es el consuelo de la palabra de Dios. No está fundamentado en la palabra de Dios. Mi querido hermano, un verso que debe ser citado en cualquier sepelio, en cualquier momento en que se está velando a una persona que ha fallecido, es este. Para todo verdadero creyente, este será gasolina para su alma, combustible para su alma. Porque sí, el creyente se va a afligir, el creyente se va a desanimar, va a caer emocionalmente hasta lo más profundo, se va a agotar espiritualmente. Pero es esta palabra la que le debe dar fuerza. Pablo le dice a la iglesia, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba. Y usted dirá, a ver, ¿cómo así? No sé si usted se lo ha preguntado, yo sí. ¿Qué significa eso? ¿Qué es prueba? O sea que aparte de que me da paciencia, voy a ser probado, me va a generar prueba a mí. No, eso no es lo que quiso decir Pablo. En la traducción de la Biblia de las Américas, el concepto correcto es traducido y dice lo siguiente: sabiendo que la tribulación produce paciencia en cada uno de nosotros. Un hombre que espera pacientemente en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. No es una paciencia sin fundamento, es una paciencia que se descansa en la palabra de Dios. Recordemos a Abraham, que luchó esperanza contra esperanza. ¿Qué quería decir eso? Bueno, que obviamente su esperanza no era la única, que habían expectativas de parte de los enemigos de Dios, tenían expectativas. A eso se refiere. Su esperanza prevaleció sobre la de los demás. El mundo, si por el mundo fuese, la iglesia no existiría. Si por el mundo fuese, los creyentes deberían dejar de existir. Digo, no lo digo yo, ellos mismos lo han dicho. Pero usted y yo permanecemos y seguimos adelante, esperanza contra esperanza. Porque la nuestra es inconmovible. La nuestra permanece para siempre. La de ellos es una ilusión. Asimismo, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que produce la paciencia? Bueno, no prueba en el sentido literal, sino un carácter probado. La Biblia de las Américas traduce esa porción como un carácter probado. Un hombre que ya ha pasado la prueba y que su carácter ha dado testimonio del carácter de ¿quién? De Cristo. Que su mente ha dado testimonio de la mente de Cristo. Que sus labios han dado testimonio de los labios del Señor. Que sus obras proclaman las obras de Cristo. Esto es un carácter probado. En otras palabras, lo que Pablo le dice a la iglesia es lo siguiente: ahora las tribulaciones, mi querido hermano, serán riqueza para ustedes. Antes las tribulaciones eran el fin de todo, eran la agonía completa. Es por eso que usted ve a personas que pierden un ser querido. Usted ve a personas que pierden un trabajo o ganan una deuda impagable. ¿Y qué hacen ellos? Usted los ve en las noticias luego, colgando de una cuerda. Usted ve a jóvenes que por rupturas, usted ve a jóvenes que por una mala palabra,
Usted ve a jóvenes que por el trato que le dan sus padres se cortan las venas, se quitan la vida. ¿Por qué? Porque las aflicciones y tribulaciones que todos padecemos, para aquellos que están fuera, no tiene esperanza. No hay riqueza en ella. No hay virtud en ella. Pero para el verdadero creyente, la casa de luto es un lugar de edificación. Es un lugar de transformación. Allí el hombre es transformado. Y la iglesia sabe eso y debe entenderlo. Y por último, hermano, en el versículo 5, el apóstol Pablo nos dice una última cosa que usted y yo obtenemos de la belleza, hermosa doctrina de la justificación. Y es que, versículo 5, aquella esperanza también, dice, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, esto es algo muy importante, porque el primer versículo, la primera porción del versículo es enorme. Recordemos lo que dice Pablo al inicio de este libro. Él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Pero esa palabra vergüenza es citada también en el Antiguo Testamento y también es citada en el libro de Hebreos. Y se refiere a aquellos que confían en Cristo, aquellos que confían en Dios, aquellos que descansan en Dios, dice la Biblia, ¿no serán qué? Avergonzados. Claro, en el contexto del Antiguo Testamento, para los judíos tenía mucho que ver con las victorias bélicas, con los éxitos políticos, ¿verdad? Con el mantener su región intacta, con la prosperidad económica y con el, obviamente, esto implicaba el resultado de fidelidad a Dios, del dar sacrificios a Dios fielmente y vivir en una vida de santidad. Eso implicaría que la nación fuese prosperada, literalmente. Ahora, eso no es que sea mentira hoy, yo creo que eso sigue ocurriendo. Sin embargo, en el contexto del apóstol Pablo, capítulo 5, verso 5, lo que el apóstol dice es que la esperanza que tenemos, aquella que es probada por la tribulación, aquella que produce carácter aprobado, aquella que produce paciencia, esta no es motivo de vergüenza. Pero esta vergüenza no es la vergüenza objetiva del mundo. Porque si algo ha sido avergonzado a lo largo de la historia, es el cristianismo. Y usted dirá, ¿cómo así? Bueno, cuando me refiero a vergüenza objetiva, es aquella burla que emerge de los labios de sus enemigos. Eso es a lo que me refiero con vergüenza objetiva. Pero sabemos y entendemos que este no es el caso. Sabemos que la iglesia primitiva fue altamente criticada, altamente calumniada y altamente burlada, de muchas maneras. Así que eso no fue lo que se erradicó. Y ha seguido existiendo hasta el día de hoy. Claro, ¿y por qué digo yo creo todavía que eso puede pasar? Creo porque Dios lo hará. Dios callará la boca de todos aquellos que usaron su nombre en vano. Aquellos que se opusieron a la iglesia. Aquellos que le declararon la guerra a Dios. Eso lo hará, sin duda alguna. Pero aquí, en el contexto del apóstol Pablo, en Romanos, se refiere más a un sentido subjetivo. ¿A qué sentido? No a que usted tenga, que me siento apenado de predicar el Evangelio, de sufrir por Cristo. No, no se refiere a eso tampoco. Se refiere particularmente a que dentro del corazón del hombre no siente algún tipo de negación, no siente algún tipo de renuencia
a la fe cristiana, sino que ésta, en vez de avergonzarse, ¿qué cosa hace? Se enorgullece. Eso es lo que recibe el creyente. No es que siento pena por hablar con mi vecino. No, eso no tiene nada que ver. Es que te sientes orgulloso de lo que Dios ha hecho por ti y de lo que Dios sigue haciendo por ti. En otras palabras, la tribulación que te atormenta, la lucha que te aflige, no te vence, sino que es un medio por el cual tú sientes Dios está obrando a través de esto. Qué increíble eres, Dios, que usas lo que el mundo llama malo para darme un bien mayor. Esa es la mentalidad del creyente. Y dejando eso, la secuencia dice que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que se nos ha sido dado. La riqueza que obtenemos, la más grande riqueza que obtenemos, es el Espíritu de Dios, por el cual para nosotros es claramente notorio el amor de Dios. Antes éramos seres los cuales la ira de Dios iba a ser derramada. Versículo 9, perdón. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira. Antes merecíamos la ira de Dios, pero ahora por la justificación, por la fe, se nos ha sido otorgado la riqueza más grande del reino de los cielos, y es el Espíritu Santo de Dios, el cual nos hace a nosotros claro y manifiesto. ¿Qué cosa? Su amor eterno. Sabemos y entendemos que Dios nos ama, no porque es una frase pegajosa, no porque, bueno, mi hermano y mi vecino, él me dice que me ama. No porque mi pastor me escribió, te amo en el amor de Cristo, por eso sé que Cristo me ama. No. Sino porque el Espíritu de Dios está en nosotros y Él da testimonio a nuestras conciencias y a nuestros corazones de que Dios nos ama de formas indescriptibles que no podemos medir ni su altura, ni su longitud, ni su profundidad. Su amor trasciende nuestros propios estándares. Y el amor es definido en este capítulo y en este libro no como algo espiritual meramente, no como algo intangible, no como meras palabras que salen de la boca de los labios de las personas. Como bien diría el apóstol Juan, amemos no de palabras, sino de hecho. El primero que hace esto y que nos ha demostrado con claridad esto es el mismo Dios. La Biblia dice que Dios mostró su amor, que envió. Él hizo algo. Él envió. Cristo nos muestra su amor entregándose a sí mismo por causa de nosotros, muriendo en la cruz del Calvario, claramente enfatizado por Pablo aquí. El amor es una acción que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué es lo que yace en la mente de los creyentes mayormente hoy día? Bueno, la creencia de que Dios me ama. La idea de que Dios me ama. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es amor. Sí, pero ¿por qué Dios te ama? ¿Cómo tú sabes que Dios te ama? ¿Cuál es el testimonio? ¿Cuál es la evidencia de que Dios te ama? ¿Qué es lo que retumba en tu cabeza cada vez que dices, Dios me ama? ¿Qué es lo que retumba? Bueno, que mi vecino me dijo que me ama. Bueno, así mismo como hoy te puede decir tu vecino que te ama, el día de mañana puede que se le olvide saludarte. Ya Dios no me ama. Depende de la base en la cual se fundamente ese amor. ¿Que un creyente perseverará en el amor de Cristo o no? Y la base verdadera de un creyente
Es la cruz de Cristo. Es la muerte expiatoria de Cristo. Es la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz, la que fundamenta la conciencia y convicción del creyente de que es amado del Padre. Fuera de ello, todo es arena movediza. Es la cruz de Cristo, la roca en la que se fundamenta el creyente. Y quiero que note esto por último, mi querido hermano. Voy a leer un último texto y termino. ¿Por qué la reforma sigue hoy? Usted dirá, bueno, ¿por qué la justificación sigue siendo tan relevante? Quisiera leer para ustedes Gálatas 3 y que este verso nos dé la respuesta. Porque creo que la iglesia hoy, independientemente del título que lleve o el sinónimo que lleve, su denominación, muchas iglesias han caído en el grave error que Gálatas cayó. Capítulo 3, versículo 1. Dice Pablo a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, o necios, tercos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Vio cuál fue el mensaje de Pablo a los Gálatas? Pablo no fue a decirle a la gente, Cristo te ama. No fue a decirle, repite después de mí. No. Pablo fue a Gálatas a presentar ante los ojos, oídos y conciencia de los Gálatas a un Cristo crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. En otras palabras, quiero que me respondan. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? ¿Usted está notando eso? Hermano querido, el día en que le bautizó el Espíritu de Dios, el día en que usted fue regenerado por el Espíritu de Dios, usted probablemente no se dio cuenta. Ese día fue el día en que usted puso su fe en Cristo. El día en que cualquier hombre ponga su fe en Cristo, ese día recibirá el Espíritu de Dios. Ese día recibe el Espíritu de Dios con el solo hecho de poner su fe en Cristo. Lo dice Romanos 5 y me lo dice Gálatas y me lo dice Efesios 1. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Pablo les dice a ellos, Jesucristo, el crucificado, la fuente por la cual usted hoy tiene el Espíritu de Dios. Él hace todas estas maravillas porque ustedes son muy obedientes a la ley, porque se circuncidaron, porque guardan el sabbat, porque dieron sus diezmos completos cada año, hicieron un diezmo anual, un diezmo semanal, cada 7 días, cada 7 semanas. Dieron 3 diezmos, uno para el templo, otro para los sacerdotes y otro para los huérfanos, viudas y necesitados. ¿Es por eso que Dios Jesucristo hace maravillas entre vosotros o lo hace por oír con fe? La respuesta es evidente porque es una pregunta retórica de Pablo. Obviamente es por la fe, tal como se les predicó desde el inicio. Todo lo que tienes,
Todo lo que obtenemos, todas las riquezas de la gloria de Cristo, la obtenemos solo por la fe. La primera de ellas, la justificación, que somos justos delante de Él. Y por ella somos reconciliados. Por ella estamos dentro de la gloria de Dios. Somos parte de la gloria de Dios. Tenemos una esperanza. No estamos desesperanzados, ¿verdad? Estamos dentro del pueblo de Dios. Pero además de eso, hemos sido sellados y marcados por el Espíritu de Dios, quien nos testifica día y noche, hermanos, del amor constante que no mengua de Cristo Jesús a nuestros corazones. Un amor que nos sostiene hasta en las más duras de las aflicciones y de las más duras tribulaciones, que hace que nuestra fe y la semilla que ha sido sembrada en este terreno no se ahogue y no se seque, sino que crezca y que dé fruto, y fruto en abundancia. Esa es la dádiva, el don y las riquezas de la justificación solo por la fe. Mi querido hermano, no se engañe. Cuando alguien le diga, ok hermano, ya eres salvo, pero ahora tienes que ir a hacer esto, a hacer aquello, a hacer lo otro, para entonces recibir el don del Espíritu, para entonces ser bautizado por el Espíritu Santo, para entonces recibir dádivas del Espíritu Santo. Esto, mis queridos hermanos, es volver a Roma. O en última instancia, ser insensatos, que empezamos por el Espíritu y vamos a terminar por la carne. Lo digo como advertencia, para que tenga cuidado. Pero estoy seguro de que estas verdades que han sido dichas en esta mañana serán de provecho para cada uno de ustedes. Específicamente el capítulo 5. Y todas esas glorias y promesas que a través del apóstol Pablo Dios nos ha dado. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te alabamos, te glorificamos, te bendecimos por todas las cosas que has hecho para con nosotros. Hoy entendemos que nada de lo que somos y nada de lo que tenemos es por mérito propio, sino que es por el don tuyo, por la gracia tuya. A través de la fe que la recibimos con fe todas estas hermosas riquezas que tú nos brindas hoy. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.